Mi nombre es Francis León y junto a mi compañera Romana Natera le estaremos hablando un poco sobre el sistema urinario. El sistema urinario es un conjunto de órganos encargados de producir, almacenar y eliminar la orina del cuerpo humano. Su principal función es extraer de la sangre los productos tóxicos para producir orina, que serán transportados hacia la vejiga a través de los uréteres, donde se almacenará y luego será expulsada del cuerpo a través de la uretra. En la anatomía del sistema urinario se divide en dos partes, el sistema urinario superior y el sistema urinario inferior. En la parte superior se encuentran los riñones y los uréteres. Los riñones son órganos pares y son los principales del sistema urinario. Se encuentran en la parte baja del abdomen y su principal función es, como ya lo dijimos, extraer los productos tóxicos de la sangre para producir la orina. Los uréteres son conductos musculares que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. En la parte inferior se encuentra la vejiga y la uretra. La vejiga es un órgano hueco que se encarga de almacenar la orina. Y la uretra es un tubo que se encarga de expulsar la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. La urinaria es un procedimiento que se realiza para detectar células anormales, microorganismos, patógenos que se encuentran en la vejiga, riñones o uretra, lo que facilita su análisis. Para realizar un estudio citológico de orina existen diferentes métodos de toma de muestras para obtener esa citología. Por ejemplo, una toma de muestra de orina espontánea. Este es un procedimiento bastante sencillo que no es necesario la intervención ni la supervisión de un médico. Se trata de que el paciente recolecte un poco de muestra de orina en un recolector estéril proporcionado por el laboratorio o el personal médico. Lo más recomendable es realizar un lavado de genital adecuado antes de la toma de muestra y desechar la primera porción de orina antes de colocarlo en el recipiente. En el caso de las mujeres, se recomienda separar los labios para poder realizar la toma de muestra. También existen otros tipos de toma de muestra, como por ejemplo la cateterización y la citoscopia. En la cateterización se introduce un catéter a través de la uretra hasta llegar a la vejiga y vaciar toda la orina que se encuentra en la vejiga. En este procedimiento es recomendable colocar lidocaína, que es una anestesia que lo que hace es que distiende la uretra y se facilita la entrada de la sonda a través de la uretra. En la citoscopia se utiliza un instrumento llamado citoscopio, que es un instrumento delgado, flexible, que contiene una cámara en su exterior. Esto lo que hace es que proporciona o facilita la visualización de la vejiga en la parte interior para visualizar tumoraciones, inflamación o anomalías que no es posible ver a los humanos. Existen otros tipos de toma de muestra como lavado vesical, que es una toma de muestra que también se utiliza un catéter a través de la uretra, colocando lidocaína. En este caso se extrae toda la orina que se encuentra almacenada en la vejiga y luego se realiza el lavado con solución fisiológica estéril. De allí es donde se va a tomar la muestra para su posterior estudio citológico. En tanto el conducto ileal es un procedimiento quirúrgico que se le realizan a las personas que le han sido extirpado la vejiga por alguna lesión. También está el cepillado y el cepillado uretral. La diferencia de esta es que en el cepillado se utiliza un citoscopio. Se introduce en la uretra para luego introducir el cepillo y escamar las células del riñón, la vejiga. En el cepillado uretral es un procedimiento un poco más sencillo y más que todo para los hombres. Es donde se introduce un cepillo uretral en la parte de la uretra y se dan pequeños giros para obtener la muestra. Luego de esto, en ambas tomas de muestra, se procede a extender el cepillo en una lámina portaobjeto respetando el 30% de rotulación y luego se lleva a su posterior estudio citológico. La toma de muestra también de PAF, que es por función aspiración aguja fina, es un procedimiento en el cual se introduce una aguja fina para extraer líquido o un pequeño tejido de la vejiga o del riñón. Mayormente este tipo de muestra se hace bajo anestesia. En cuanto a la celularidad que se observa en una citología urinaria normal, comenzamos con las células uretriales normales. Son una celularidad predominante que varía en forma, tamaño y números. Se pueden presentar de tipo columnares, de tipo parabasal, cuboides, convexas o polihidrales. Las células en paraguas se presentan multinucleadas, pueden mostrar una superficie convexa o fina. En cuanto a los nucleoles, cuanto a la cromatina de estas células, es finamente granular y varía de tinción entre azul y gris, con vacuolizaciones.
Los núcleos se encuentran centrales y presentan pequeños nucleolos. La binucleación en este tipo de células es muy común y la forma de los núcleos varía en redondas u ovoides. En cuanto a los racimos uroteriales y fragmentos papilares, suelen presentarse en el 20% de las muestras de orina normal, mayormente en las que son tomadas por cateterización, instrumentos, con lavado vesical, lavado uroterial, cepillado uroterial, cepillado de vejiga. La correlación con neoplasias papilares debe ser exhaustiva y correlacionándola con otro tipo de hallazgos en el paciente. Ocasionalmente estas células suelen presentar un núcleo hipercromático o pálido con uno o más nucleolos. Y al lado de este grupo o racimos uroteriales suelen presentarse una tapa de células paraguas. Continuamos con la citología normal, las células escamosas y glandulares. Las células escamosas pueden considerarse como contaminantes en los genitales externos y también aparecen como componente en la vejiga normal, en lo que se desprende del trigono. ¿Qué es un trigono? El trigono es una zona triangular de la vesícula urinaria y sus números de células pueden variar. Como allí vemos, tenemos dos campos. En un campo tenemos una orina normal con células escamosas, células uroteliales normal y elementos polimorfonucleares y escaso hematíes. En el siguiente campo tenemos unas células glandulares normales con todas sus características normales y un fondo limpio. Células tubulares y moldes renales. Los moldes hialinos y glandulares pueden verse sin evidencia de ningún tipo de patología renal. Los moldes hialinos están compuestos por material proteico, mientras que los moldes granulares están compuestos por células tubulares degeneradas. Las células tubulares son células pequeñas columnares que se manifiestan en láminas o también pueden verse células individuales. Las células protásticas y vesiculares seminales. Las células protásticas se encuentran en pequeñas láminas de células cúbicas con un núcleo ovalado y ocasionalmente pequeños nucleolos. La célula vesicular seminal es una célula que puede aparecer notablemente como atipia y tiene un citoplasma muy pigmentado de color marrón o dorado claro. En ese campo que estamos viendo se pueden apreciar espermatozoides y cuerpos almicios. Los cuerpos almicios son un cuerpo laminado no calcificado. En el sistema de reporte se puede evaluar no diagnóstico insatisfactorio, negativo para carcinoma urotelial, sospecha de carcinoma de alto grado, neoplasia urotelial de alto grado, neoplasia urotelial de bajo grado, otro tipo de neoplasias malignas de tipo primario y secundario. Y por último también se puede evaluar atipias en células uroteliales. En las muestras de orinas en el sistema de reporte ya sería otro tipo de procedimiento. El tema de reporte lo vamos a componer de la siguiente manera: calidad de la muestra, categoría general, observaciones. Allí vamos a colocar de manera ordenada lo que estamos viendo y por último vendría la conclusión diagnóstica, que es el diagnóstico que le vamos a poner a lo que vimos. En la patología benigna podemos encontrar lo que son los cambios reactivos o cambios normales. Las células uroteriales normales tienen una cromatina nuclear muy blanda con unos núcleos redondos uniformemente y un citoplasma espumoso. Los cambios inflamatorios o cambios reactivos son muy similares a las características de todas las células epiteliales. Tricomoniasis. En la tricomoniasis eso es un patógeno cianófilo, oval, piriforme o ovalado. Puede tener binucleación, multinucleación, se pueden apreciar gránulos en el citoplasma, tiene un núcleo vesicular de ubicación excéntrica y también puede hallarse electrotil asociada a la tricomonas vaginalis. Cándida. En la cándida tiene una tendencia de aumento nuclear en las células del 50 al 100%. A los perinucleares se puede ver atipias reparativas debido al tipo de infección que es, hipercromasia,
Las células pueden tener multinucleación, binucleación y también pueden aparecer células de metaplasia. El herpes genital. El herpes genital infecta los núcleos de las células metabólicamente activas. En el caso del tracto urinario y la cavidad vaginal afecta a la célula de metaplasia inmadura. Tiene hipercromasia nuclear, aumento del citoplasma, cromatina en grupo y el efecto del virus esmerilado, que son múltiples núcleos con inclusiones. El citomegalovirus. El citomegalovirus es una ampliación celular y nuclear. Infecta los núcleos de las células parabasales, metaplásicas inmaduras. La mayoría de estas células presentan cambios tanto en el citoplasma como en el núcleo debido a la infección viral. Las características que se puede tener es cromatina en grumo, aumento nuclear, aumento citoplasmático y se puede encontrar una imagen parecida a un ojo de búho o lechuza que puede estar sugestiva al citomegalovirus. El virus del papiloma humano, también conocido como VPH, se puede presentar en células sueltas o láminas. Sus características son la hipercromasia, un citoplasma maduro, cromatina finamente regular, núcleos redondados u ovalados bien distribuidos, hipercromasia citoplasmática, atipia coilocítica y su tamaño o aumento nuclear es 3 veces mayor al de una célula intermedia. El papilomavirus. Eso es un problema emergente que es causado en los trasplantes renales. Contribuye a la pérdida de los injertos renales y su inmunosupresión juega un papel importante, decisivo en su aparición. Patología maligna. El carcinoma in situ. Es una lesión plana y es el precursor de la mayoría de los cánceres uroteliales invasivos. La citología en este tipo de detección del carcinoma in situ juega un papel importante, ya que puede presentar problemas multifocales o incluso no visualizarse en citoscopia. Sus criterios son células atípicas, dispersas aisladas o en placas apolares. Un núcleo hipercromáticos groseramente granulados y células uroteliales anormales. El carcinoma escamoso. Para diferenciar el carcinoma escamoso a carcinoma in situ es importante observar las células uroteliales atípicas. El carcinoma escamoso solo contendrá células escamosas malignas. El carcinoma escamoso puede contener queratinización y células metaplásicas escamosas. El carcinoma renal. Algunos criterios del carcinoma renal son abundantes células claras, el citoplasma es amplio y vasculado, núcleos pleomórficos y nucleolos pseudoinclusiones. El adenocarcinoma de vejiga. En su criterio es muy raro. Una de sus características incluye grupos tridimensionales de células redondas, vasculadas, con núcleos irregulares y núcleos prominentes, así como lo estamos viendo en la imagen. El adenocarcinoma del riñón. Se puede ver solo placas en orinas en el estadio final de la enfermedad. Típicamente las células son redondas con un citoplasma vasculado. Los núcleos son redondos con núcleos prominentes y aparentemente se puede ver su diferencia de acuerdo a la diferenciación del tumor. El adenocarcinoma de próstata. El adenocarcinoma de próstata suele descamar después de la instrumentación, especialmente de próstata o cuando la enfermedad ha invadido la vejiga. Típicamente el carcinoma de próstata está caracterizado por células en grupos glandulares con núcleos prominentes, así como lo estamos viendo en las imágenes. Las siguientes diapositivas son las referencias bibliográficas y espero que les haya gustado nuestra exposición.